Bueno, ahora vamos al segundo concepto fundamental de esta conferencia y es que también nos enfermamos cuando nuestra carga tóxica supera la capacidad del cuerpo de limpiarse, de detoxificarse. ¿Y qué significa esto? Bueno, primero, no quiero que ninguna de ustedes entre en pánico con esta parte del contenido, porque básicamente lo que les voy a mostrar es un parte de realidad y es cómo está configurado nuestro mundo moderno y que tenemos que ser muy inteligentes muchas veces en tomar algunas decisiones. Si no tenemos el conocimiento, pues pecamos por ignorancia, pero cuando ya tenemos el conocimiento, podemos ir haciendo estrategias para poco a poco ir disminuyendo este impacto tóxico en la medida de nuestras posibilidades. Pero primero les explico qué es un tóxico. Es cualquier cosa que pueda considerarse un veneno para el cuerpo. Tenemos tóxicos químicos que pueden ser tóxicos producidos, por ejemplo, fármacos, pesticidas, entre otras cosas, tóxicos bioquímicos, que son productos producidos por seres vivos, ya sean bacterias, hongos o inclusive nuestro propio cuerpo que tienen que eliminar algunos desechos que si se acumulan comienzan a producir envenenamiento del cuerpo. Ese es el ejemplo típico del paciente con falla renal en estadio terminal que tenemos que ponerle una máquina de diálisis para poderlo limpiar de la urea y otros tóxicos que si nuestro cuerpo no puede eliminar a través de la orina, pues tenemos que facilitarle una eliminación artificial. Eh, y también tenemos tóxicos que tienen que ver con contaminación electromagnética, o sea, tóxicos más de este punto de vista, no tanto bioquímicos, sino más físicos y electromagnéticos, que pueden estar afectando la salud humana. Cuando hablamos del concepto de tóxico, también tengo que explicarles algo, y es que el tóxico depende de la dosis, en la gran mayoría de los casos. Yo les hablé de contaminación electromagnética. El planeta tiene una radiación natural a la que siempre nos hemos expuesto. Y esta radiación, en principio, tiene algunos beneficios, tanto para la naturaleza como para nosotros. El tema tiene que ver con la carga de exposición a radiaciones que hemos adquirido en los últimos 50 años. Y aquí está este concepto fundamental que permite entender esto que se llama la hormesis. ¿Qué quiere decir? Cualquier cosa que hagamos en el cuerpo, dependiendo de la dosis, va a poder producir un fenómeno positivo o todo lo contrario, puede producir un fenómeno negativo. Un ejemplo típico y muy sencillo de entender, el ejercicio físico. El ejercicio es poner al cuerpo en un estrés. Este estrés, si tiene una suficiente carga y una suficiente intensidad, va a ser positivo. O sea, si lo tenemos en muy poquita intensidad o carga, pues puede que no hagamos nada con eso. Si le aumentamos un poquito esto, va a ser positivo y va a generar adaptaciones en el cuerpo que lo van a hacer más fuerte, más resistente. Pero si nos pasamos con ese ejercicio, también nos podemos enfermar. Entonces, el ejercicio es un fenómeno hormético que va a generar un estímulo en el cuerpo, pero dependerá de que entre en balance con una dosis suficiente, una intensidad suficiente, sin exceso, pero que también tenga lo que necesita para contrabalancear su efecto y es una adecuada nutrición y un adecuado descanso. Descuidar esto puede hacer que incluso el ejercicio no sea adecuado para el ser humano. Y como esto les puedo mencionar muchos otros ejemplos, los fármacos funcionan igual, los adaptógenos como la ashwagandha funciona igual, entre otras cosas. Y nuestro cuerpo, que es maravilloso, tiene muchos sistemas diseñados para él mismo limpiarse y para él mismo detoxificar las sustancias, ojo, propias que produce. Él trabaja con diferentes sistemas, uno de ellos es el sistema linfático, el sistema nervioso cerebral, el riñón, la piel a través de la sudoración, la respiración, nuestro sistema gastrointestinal a través de las deposiciones, pero el órgano fundamental en los procesos de detoxificación humana, el más importante es sin duda el hígado. El hígado es un órgano del que hablamos muy poco, todos hablamos del intestino, además porque el intestino es más ruidoso. Todos hablamos del intestino, todos conocen el corazón, todos conocen la importancia del cerebro, pero el pobre hígado nadie le para bolas y este es el general al mando del cuerpo. Es un órgano que trabaja 24 horas, es como una maquinita de bioquímicos que está todo el tiempo filtrando la sangre y limpiándole toda la basura, que además biotransforma hormonas, que además participa en la elaboración de proteínas. O sea, es una cosa maravillosa que hace un montón de trabajo ahí calladito. El tema es que para él poder trabajar bien,
tiene muchas cosas y muchas necesidades. Miren, por ejemplo, acá les traigo un diagrama que explica cómo es el proceso de detoxificación hepática, solo una de las funciones que el hígado hace. Y miren la cantidad de nutrientes que requiere este órgano para poder hacer el fenómeno de biotransformación de los tóxicos. ¿Tóxicos como qué? Como los tóxicos internos, o sea, los desechos del propio cuerpo, que es realmente para lo que se creó el hígado, ¿verdad? Pero hoy en día lo estamos sometiendo a otras cargas que tienen que ver con las cargas adicionales por una dieta inflamatoria o alta en ultraprocesados, los químicos agrícolas, los contaminantes caseros de los teflones, entre otras cosas, los plásticos, toxinas microbianas, entre otras cosas. Entonces, digamos que la carga que tenemos hoy está incrementada por 1000, pero adicionalmente quiero que miren un detalle y es que el hígado hace estos procesos en dos fases y entre las dos fases hay una fase intermedia. La primera fase está hecha para hacer el primer procesamiento de los tóxicos. Cuando hacemos esta primera fase, estos tóxicos se vuelven más tóxicos, más agresivos, reaccionan más y tenemos que llenarlos de un montón de sustancias para amortiguarlos y volverlos unos tóxicos nobles que puedan vaciarse en el intestino o volver a la sangre y eliminarse finalmente por orina o por materia fecal. El problema es que cuando nosotros no completamos esa segunda fase y no tenemos suficientes antioxidantes para proteger al propio hígado, pues el fenómeno que está sucediendo es que realmente nos podemos estar inflamando más en este punto. Esto quiere decir que un hígado que no esté funcionando bien no solamente se resiente al mismo, sino que también va a manifestarse de manera como una inflamación en el resto del cuerpo. Y por supuesto, todo lo que ese hígado hizo, como les dije, tiene que pasar en su gran mayoría, pasa el sistema gastrointestinal, o sea, que tengamos un intestino que funcione bien, que funcione a diario, que evacuemos sin dificultad todos los días, va a ser fundamental para que no estén recirculando todas esas toxinas, también para que no tengamos recirculación de estrógenos de manera innecesaria y para que nuestro cuerpo funcione bien. O sea, que estar como un relojito es necesario. La cuestión es que también la población femenina tiende a sufrir más de patologías funcionales del colon. ¿Qué significa funcional? Que no están dadas porque tengas un tumor, que no están dadas porque tengas una malformación anatómica, sino que está dada por la función, por cómo se contrae, por tus hábitos, por tu alimentación y por tu microbiota. Y estas son el síndrome de intestino irritable, el estreñimiento, entre otras condiciones. El otro parte de realidad es lo que yo les venía comentando. Hoy definitivamente estamos en un mundo más tóxico y este es un estudio que ya se los he mencionado de pronto en algún live, en donde, pero hay muchos más, solo que les traje este porque este me llamó mucho la atención cuando lo escuché, que fue que tomaron, digamos, muestras de diferentes fluidos humanos en un número importante de estadounidenses, algunos que vivían en condiciones realmente muy limpias, apartados de la contaminación, que consumían comida orgánica y obviamente todos los seres humanos, sin excepción, demostraron que eliminan en sus secreciones químicos sintéticos. Estamos botando químicos en nuestra leche materna, en nuestra orina, en nuestro aliento, en nuestra grasa, en nuestro sebo, en nuestro semen, en todo. ¿Qué significa eso? Que estamos inevitablemente expuestos a una contaminación que ya nos va a afectar a todos y que lo que tenemos es que ser inteligentes para manejarla, amortiguarla en la medida de nuestras posibilidades y balancearla. ¿Y por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque los químicos en el cuerpo se comportan como disruptores endocrinos. ¿Y qué quiere decir esto? Las células tienen unos mecanismos como de cerradura y llave que permiten comunicarse con las demás células y los demás sistemas a distancia. Recuerden que nuestras células nadan en un mar de agua y se están comunicando a través de unos mensajeros. Estos mensajeros en muchos casos son mensajeros químicos. Y esto es el ejemplo, por ejemplo, de las hormonas. Pero lo que pasa con estos
disruptores endocrinos, estos químicos creados por el hombre, es que se parecen mucho a los mensajeros naturales. Y al parecerlo, activan mecanismos que no se debieron haber activado, que son errores realmente, pero la célula no tiene cómo saberlo. Los fenómenos que se derivan de estos disruptores endocrinos casi siempre son disregulaciones hormonales. Otro fenómeno muy reconocido y muy claro es la obesidad, o sea que muchas veces nos estamos manteniendo obesos, no por lo que estamos comiendo necesariamente, sino porque estamos consumiendo demasiados disruptores endocrinos. Alteración de la microbiota, enfermedades neurodegenerativas, entre otros. Y aquí una explicación para que a partir de hoy ninguna de ustedes consuma ni productos light ni edulcorantes, porque todos los estudios de investigación han concordado que ninguno de estos productos es útil para la salud humana. No solo porque no consigue el objetivo, en estudios en ratones se ha demostrado que los ratones que consumen edulcorantes engordan más y esto no solo se ve en ratones sino también en humanos y esto se debe a dos fenómenos. Uno de los fenómenos es que se altera la microbiota intestinal, el otro es que son, como les dije, disruptores endocrinos y estos disruptores además hacen que tu centro de saciedad cerebral cambie y que tú termines comiendo más y teniendo menos saciedad dentro de lo que comes. Entonces, no cumplen el objetivo. Lo único que hacen es poner a trabajar más tu hígado, llenarte más de problemas o riesgos de hacer desbalances hormonales. Por favor, a partir de hoy, todas ustedes elimínenlos de su dieta. Y cuando uno escucha a algún, no sé, alguna persona en redes mencionando, mira, es que analizamos el colorante rojo tal, el hielo no sé qué, y el mensaje es que para poder que sea dañino se necesitan miles de miligramos y el consumo humano está por debajo de esto. El problema de esta interpretación, que es un error de interpretación, es que eso tendría sentido si nosotros solo nos expusiéramos a un químico. Lo que pasa es que en la vida diaria estamos expuestos a múltiples químicos y en una cantidad que si bien no puede ser tóxica en sí mismo para cada uno, cuando tenemos estos fenómenos multifactoriales, la potencia o el efecto de cualquiera de estos tóxicos ya queda desconocido. Entonces, esa información que nos dan desde un estudio de investigación diseñado en un modelo monocausal no es útil cuando tenemos que ver la realidad y es que estamos en un modelo multicausal en donde estamos expuestos a muchos más químicos y en este modelo no podemos predecir los resultados. Lo que sí vemos como resultados poblacionales es que cuando las personas comienzan a bajar esa exposición, comienzan a mejorar muchas de sus condiciones de salud. Entonces, más inteligente, digamos que más útil o más práctico que volvernos unos perseguidores de las etiquetas es comenzar a ser unos consumidores inteligentes y comenzar a favorecer, al menos en nuestra dieta, que sería el primer paso que deberíamos de dar, alimentos naturales que en donde estemos consumiendo realmente productos que tengan alta densidad nutricional y que nos eliminen este montón de sustancias que no solamente no van a ser útiles, como les expliqué, sino que además nos pueden enfermar. Cualquier tabla nutricional en donde tú veas ingredientes que no puedes pronunciar o en donde veas jarabe de maíz alto en fructosa o grasas trans o hidrogenados, esos productos no van a ser buenos para tu salud. Y a lo que los quiero invitar hoy es que analicen si todavía en su dieta consumen con frecuencia ultraprocesados y los comiencen a ver como se ven en esta imagen, no como alimentos, sino como comestibles, cosas creadas por la industria para ser muy palatosas, muy deliciosas. Entonces el problema es que el cerebro coge eso y lo vuelve necesario, entonces consumimos más de lo que necesitamos, pero también nos inflaman, también nos neurodegeneran, también alteran nuestro metabolismo, también alteran nuestras hormonas, también nos predisponen a cáncer y la verdad es que no son necesarios. Cuando yo escucho a un paciente mencionarme cosas como, es que yo bajé el consumo de fruta porque la fructosa es dañina, pero ese paciente me sigue comiendo azúcar o me sigue comiendo panes,
Yo entiendo que no ha entendido el concepto. Jamás va a ser mejor un producto creado por el hombre en una industria en donde se añaden cosas que un producto que la naturaleza ha hecho sabiamente. Y adicionalmente, porque la mayoría de los productos que ha hecho la naturaleza tienen una ventaja, y es que están llenitos de agua y es un agua que es un agua viva que también nos va a aportar muchos, muchos beneficios. El otro punto aquí que es importante que entiendan es que no todos los seres humanos tenemos la misma resistencia a soportar una carga tóxica. Y esto es fundamental. ¿Qué significa esto? De 10 personas que se exponen al tabaco, todos sabiendo que el tabaco es un tóxico, no todos se van a enfermar de cáncer. Algunos pueden hacer cánceres, otros pueden hacer enfermedades pulmonares, otros pueden hacer enfermedades cardiovasculares y otros simplemente una tos o nada, porque esto dependerá de la susceptibilidad individual al tóxico. Y muchas veces no la vamos a conocer. Es decir, algunos cuerpos son más vulnerables a la acción de los tóxicos que otros, pero en general que tengamos una higiene en este concepto de prevenir el exceso de ingreso de sustancias venenosas a nuestro cuerpo, pues va a ser siempre, siempre ganador. Y otra realidad es que después de los 40 años comienza un descenso en la capacidad del cuerpo de sostenerse, autorregenerarse y detoxificarse. Y esto se hace muy pronunciado después de los 60 años. Entonces, lo que tolerábamos a los 20 no lo vamos a tolerar a los 40 y mucho menos a los 60. Este parte de realidad es importante que lo comprendamos porque a medida que ganamos años, necesariamente tenemos que mejorar nuestra calidad, nuestro estilo de vida. Conclusión hasta este punto, lo que tú estás consumiendo, incluso lo que te estás aplicando, usando, oliendo, podría estar perjudicando lentamente tu salud y sobre todo si esto lo haces o consumes con frecuencia. Y entonces, ¿qué carajos debo comer? Es que la respuesta es muy fácil, comer los productos que la naturaleza nos da en las proporciones adecuadas, evitar al máximo cualquier cosa que sea transgénico, reducir el consumo de pesticidas o al menos tratarlos de no consumir en esos 12 alimentos más contaminados que ya me los han escuchado mencionar, los 12 sucios, consumir una dieta alta en verduras, bastante coloridas, dinámica, ¿sí? Obviamente va a haber consideraciones particulares en personas que ya estén enfermas, que requieran una asesoría distinta y sobre todo si esta enfermedad es de síntomas gastrointestinales o en personas que tengan autoinmunidad, pero en general la mayoría de los seres humanos nos beneficiamos de dietas ancestrales, bajas en carbohidratos, sobre todo si somos ya adultos, y de dietas altas en plantas, basadas en plantas. Adicionalmente, les tendría que recomendar yo que hiciéramos alimentos con cocción preferentemente a bajas temperaturas y que, ojo, no quememos la comida, porque cuando quemamos la comida cambiamos la proteína y la hacemos irritativa para el intestino y para el sistema. Un libro que les recomiendo y básicamente la estrategia del plato saludable es una estrategia muy práctica que más o menos nos dice que nuestros platos se deben ver en la mayoría de nuestras comidas con una distribución en donde la mitad del plato sea basado en plantas, un cuarto del plato tenga carbohidratos de alta densidad y otro cuarto proteína. Aquí le falta un poquito la proteína, pero nada más para darles el ejemplo. Sin embargo, quiero que hagamos este análisis y esta es la realidad de nuestra culinaria. Nuestra culinaria es muy sabrosa, pero no tiene una adecuada composición del plato. Analicemos este plato. Aquí tenemos carbohidrato, legumbres que son carbohidratos, se deben de interpretar más como carbohidratos porque la fuente de proteínas que tienen es muy poquita, otro carbohidrato y además fritico, otro carbohidrato, una grasita saludable, una proteína, otra proteína, una grasa no muy saludable, bueno, entre otras cosas. Este plato no cumple el objetivo. Vamos a otro plato, que puede ser un poquito menos pesadito para la digestión, que también está hecho con productos naturales y por eso le vamos a dar una puntuación en ese punto buena. Pero si lo analizamos, tenemos una sopita llena de carbohidratos, otro carbohidrato por acá, una grasa saludable, una proteína y que no vemos aquí por ningún lado o en muy poquita cantidad, plantas. ¿Cierto? Plantas, vegetales, hortalizas, ¿cierto? No está en adecuada proporción. Y si además, para colmo, nuestra dieta es esta,
ni siquiera las otras dos que son más variadas, que tienen más fuentes, sino que es esta. Créanme que si nosotros nos alimentamos así, de manera frecuente, y sobre todo, si tenemos más de 24 años, ya estamos superando la tercera o cuarta década, créanme que nos vamos a enfermar. Vamos a comenzar a sufrir de enfermedades metabólicas. Y aquí está un punto importante, es que lo que funcionaba para nuestros abuelos no va a funcionar para nosotros. Primero, porque ya les dije, nuestro mundo y nuestro estilo de vida es distinto. Nuestra abuela no tenía lavadora, tenía que hacer todo con sus manos, quemaba una gran cantidad de calorías solamente pariendo un montón de hijos, pero adicionalmente cuidando un hogar. Asimismo, el abuelo que salía todos los días al campo. Estos seres estaban diseñados no, estaban afectados por un estilo de vida que les necesitaba un ingesto calórico altísimo. Entonces, si estos seres se consumían esto, pues estaban consumiendo lo que su cuerpo casi que les estaba pidiendo. Esto obviamente va a ser inflamatorio para todos. Si nosotros nos comparamos con ellos, nuestro estilo de vida no tiene nada que ver y por eso lo que se hizo en su momento ya no aplica. La ironía está en que Colombia es uno de los países que más productos frescos tiene. Nuestros problemas no son de recursos del producto fresco, son relativamente económicos. Adicionalmente, no tenemos problemas de temporadas, tenemos productos todo el año. Nuestro problema real, el meollo del asunto está en que no sabemos utilizar los vegetales, las hortalizas, no sabemos cocinarlos de manera deliciosa, no sabemos mezclarlos en nuestros platos, o sea que es más un tema de ignorancia y de cultura que un tema de posibilidades y recursos. Y como les dije, nosotros no podemos cambiar el diseño como fuimos creados, somos hechos para un tipo de nutrición y si tú alteras ese tipo de nutrición, pues 1 más 1 es 2, vas a comenzar a enfermar. Si tu carro maravilloso le comienzas a echar el combustible que no es, en algún momento el carro te va a sacar la mano. Y por eso quiero dejarles esto como una necesidad de punto de acción, de activar cambios, en caso tal de que ustedes todavía no lo hayan hecho. Y todo es cuestión de método. Uno cómo comienza. En mi caso, cuando yo recibí esta información, porque desafortunadamente no la recibí en la universidad, la recibí después en las formaciones de medicina funcional y la comparé con mi experiencia, mi vivencia y mi mejoría y la mejoría de mi niña y otras cosas, lo primero que tuve que hacer fue abrir mi nevera y identificar que casi toda mi nevera estaba llena de ultraprocesados. Por lo tanto, mi primera tarea era aprender a mercar. Mi segunda tarea era comenzar a introducir nuevos platos y nuevas formas de culinaria en mi vida diaria. Y como me di cuenta que esto era una cosa que era muy difícil a veces para los pacientes, dar este paso, hacerlo fácil. Y es más, a mí misma me tomó casi un año tener ese aprendizaje. Desarrollé un programa para ayudarles a volver esto una realidad, que es el programa Detox, y para que puedan salir de ese punto de inercia en donde no sabes el cómo volver esto un hecho. Porque sí que es cierto que tiene que pasar toda esta información por un aprendizaje vivencial en donde además la persona comience a disfrutar, preparar comidas nuevas y donde además comience a darse cuenta que es una forma que no tiene por qué sacrificar tampoco el gusto, que van a comenzar a descubrir sabores nuevos, a comer mejor y sobre todo a sentirse mucho mejor, a bajar de peso, a sentir más energía, entre otras cosas. Y aunque no voy a hacer mucho énfasis en algunos productos que son importantes eliminar necesariamente para poder decir que estamos haciendo una dieta antiinflamatoria, quiero recordarles la necesidad de restringir o suprimir el gluten en algunas circunstancias. Les recomiendo este libro. Les recuerdo también este investigador, Alessio Fasano, que demostró la asociación directa que tiene el gluten con las enfermedades autoinmunes como una causa directa de generar una condición que se llama intestino permeable, que es una condición necesaria, más no suficiente, porque se necesitan otras cosas para activar autoinmunidad. Pero si yo no tengo la genética de autoinmunidad, eso no quiere decir que no me vaya a hacer daño. Me puede generar otras situaciones como un riesgo de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, como obesidad, como fatiga, entre otras cosas.
Y eso, ¿qué es esto del intestino permeable? Es básicamente que las células intestinales, por algunos factores externos como el gluten, pueden abrir la distancia entre ellas y esto permite que sustancias tóxicas que están en la luz del intestino pasen a la sangre y activen fenómenos de inflamación. Por supuesto, hay muchas consideraciones adicionales que salen del objetivo de esta charla, pero para algunos pacientes también va a ser importante tener algunas restricciones de algunos alimentos o moderar algunos alimentos. Les traigo solamente las leguminosas, porque las leguminosas pueden ser un arma de doble filo. En suficiente cantidad pueden ir muy bien y nos pueden aportar nutrientes, pero para algunas mujeres se pueden volver complicadas, sobre todo cuando sufren de dismenorrea u otras condiciones. Y aquí les voy a recordar la importancia que tienen esos bichitos que nos acompañan en el intestino, que pueden ser nuestros mejores amigos o nuestros peores enemigos, dependiendo de la composición que tengamos, del balance que tengamos entre ellos y de los personajes principales que tengamos. Entonces, cuidar nuestra microbiota es fundamental y el principal nutriente de nuestra microbiota es una dieta prebiótica. No hay otra forma de nutrir una microbiota, por más que tú tomes probióticos y tú no los nutres, estos nuevos seres que están llegando a tu cuerpo pues no sobreviven como cualquier ser vivo. Entonces, aprender a tener una nutrición prebiótica es fundamental para nuestra salud. Y aquí un axioma. No es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia. Eso es un principio de la ecología que a mí me encanta para hablar de eficiencia en nuestro cuerpo. ¿Y qué significa esto? Pues si nosotros podemos ser con menos recursos, con menos esfuerzo, mantenernos más sanos, mucho mejor. Y aquí lo más inteligente es reducir la carga de tóxicos que tenemos en el día al día. Y yo les quiero traer esta analogía porque yo creo que en esta información va a suceder lo mismo que lo que sucedió en su momento con el cigarrillo. Les cuento que para el siglo pasado, en las primeras 50, en las primeras décadas del siglo pasado, el cigarrillo era algo que inclusive los médicos recomendábamos porque se consideraba un tratamiento para la depresión. Y todas las personas de clase fumaban en el cine, todos los actores fumaban, prácticamente todos los seres humanos fumaban. Y esto era considerado normal, bueno y deseable. Cuando nos dimos cuenta que el cigarrillo comenzaba a dar alertas de que podía ser cancerígeno y comenzaron las primeras publicaciones, incluso hubo mucho ataque a esta información. Cuando ya la información era irrefutable, no fue suficiente. Todavía habían personas que les entraba por un oído y les salía por el otro. Y solo fue cuando a nivel gubernamental se hicieron campañas donde la publicidad fue agresiva, explicando lo que hacía el cigarrillo en el cuerpo y tocó fibras sensibles como la apariencia en las mujeres y la potencia sexual en los hombres, que realmente las personas entendieron y dijeron, la mayoría de las personas dijeron, listo, está bien, no vamos a fumar. Así más o menos va a ser con esto otro que les he explicado. Lo que pasa es que aquí es más complejo porque en este otro pues también hay mucho dinero, pero también hay más actores involucrados. Y hoy les traigo de todas maneras este concepto de cuidar también un poco nuestra cosmética, porque lo que nos aplicamos por nuestra piel también tiene capacidad de absorberse todos los días y lo traigo no solo para ustedes, sino para sus niñas, porque cada vez vemos niñas más pequeñas aplicándose cosméticos desde una edad muy temprana y en una frecuencia mucho más alta de la que estábamos acostumbradas antes. Y esto también puede tener una mella en su función endocrina. O sea, que recuerden, todo lo que podamos ir manipulando, disminuyendo y excluyendo va a ser un beneficio para nuestro cuerpo. En conclusión, no estoy en contra de la cosmética, pero sí seamos también un poco más inteligentes en usarla y más cuando estamos hablando del maquillaje femenino, porque usualmente el maquillaje femenino es un maquillaje de tipo juguete, en donde no se cuidan los productos con que se elaboran este maquillaje, incluso pueden contener metales pesados y no sabemos ahí qué tanto nuestra niña puede estar absorbiendo. Ahora les voy a hablar de uno de los tóxicos más tóxicos en el universo femenino. Y este es el distrés. ¿Qué es el distrés? Es un estado de estrés psicoemocional sostenido por mucho tiempo. Y les digo que es uno de los tóxicos más tóxicos y es imposible a partir de esta conferencia que usted de aquí en adelante me lo comience a ignorar. ¿Por qué es tan relevante para la mujer? Porque, y aquí es otra parte de realidad,
como nuestros cuerpos, tanto femeninos como masculinos, están diseñados para cosas distintas, cuando hemos estudiado la tolerancia al estrés entre hombres y mujeres, nos hemos llevado unos resultados que nos han sorprendido. Y esto tiene que ver con que las mujeres, cuando nos exponemos a los mismos factores psicoemocionales que los hombres, somos más vulnerables a tener efectos negativos ante el estrés, y esto se debe a que nos neuroinflamamos. El estrés es una señal bioquímica que activa respuestas endocrinas e inflamatorias. Y esto tiene que ver porque estos dos sistemas son sistemas de comunicación que trabajan en llave. El sistema neurológico y el inflamatorio son hermanos, digamos, semigemelos, son dos mellizos que están todo el tiempo comunicándose y trabajando juntos. Dentro de los sistemas que se activan cuando estamos en fenómenos de estrés psicoemocional sostenido, el más importante es el sistema nervioso simpático, y este está diseñado para que se faciliten los procesos de inflamación, porque en teoría ese sistema solo se tendría que activar cuando estamos ante una amenaza vital inminente, como que nos va a comer un león. El problema es que en la vida moderna esas amenazas vitales son que me voy a quebrar, que me peleé con el esposo, que la vecina me miró feo, que mi hijo está perdiendo el examen, entre otras cosas. Entonces, como activamos tan frecuentemente estas amenazas vitales, permanecemos en estados inflamatorios prolongados que deterioran nuestra biología, afectan nuestra capacidad de producir energía, nuestras centrales energéticas y, ojo, nos envejecen. Estos son los enemigos principales de la longevidad y los que favorecen un envejecimiento prematuro, que ya están muy claros, que no hay que justificarlos más. La obesidad, el azúcar, que se va de la mano de una insulina elevada, el sedentarismo, la falta de sueño, la contaminación con tóxicos, ya todos se los expliqué, y el estrés psicosocial crónico. Por eso es que ustedes han visto que todos los presidentes que se montan a los 4 años salen llenos de canas, ¿sí? Y tiene que ver con que esto no solamente es algo que sucede en una imagen mental. Un pensamiento no es una proyección mental. Un pensamiento y una emoción es un fenómeno neurobioquímico. Y ya les dije, produce inflamación, desgasta tu célula, te envejece, te acorta los telómeros. ¿Vale? La importancia de recalcar este tema es que ustedes dirían, ¿y por qué las mujeres nos inflamamos más? Ya les dije, tenemos un sistema inmunológico que es un poco más reactivo, que nos defiende de algunas cosas, pero también favorece que activemos autoinmunidad y en este caso de que hagamos neuroinflamación ante los mismos eventos estresores si nos comparamos con los hombres. Esto también nos da un parte de realidad y una señal de alerta en que nosotros tenemos que ser más inteligentes en manejar los retos de la vida diaria, porque tenemos que reconocer nuestras necesidades de balancear y equilibrar esto, porque si no, vamos a ser más propensas a muchas situaciones de salud. Y otro de los motivos que tiene que ver con esto es cómo está diseñado el cerebro femenino, los circuitos neuronales que activa ante una situación X o Y. Y una de las cosas que les traigo acá es una explicación de por qué las mujeres tenemos más tendencia a hacer un fenómeno que se llama rumiación cerebral. ¿Y qué significa esto? Que cuando estamos en un momento en donde no estamos en alta atención de algo, eso quiere decir que no estamos ante una tarea que la que tenemos que prestar suficiente atención, resolviendo un problema matemático, muy concentradas en una película o muy concentradas para aprendernos algo, entramos en un modo cerebral que se llama red neuronal por defecto. Y en este modo cerebral comenzamos a generar un montón de comunicaciones que usualmente son cíclicas en el cerebro y que activan muchas partes del cerebro. Cuando yo digo que activan muchas partes del cerebro, estoy diciendo consumen mucha energía para el cerebro. Pero adicionalmente, en la mujer, todas estas activaciones llegan en un momento a el cerebro emocional, o sea que necesariamente activamos el cerebro emocional muchas más veces que los hombres.
El que estemos haciendo estos fenómenos de rumiación cerebral, o sea, dándole vuelta a un pensamiento una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y pasando por los núcleos de la emoción una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, es algo que en el fondo se desarrolló con un sentido, y es que cuando nosotros tenemos esta capacidad de hacer este tipo de conexiones neuronales, también nos da un poder y es que podemos ser más creativas, más imaginativas, tenemos más capacidad de introspección, de hacer un sensado interno y de también hacer un sensado y una analogía con lo exterior, o sea que nos puede hacer más empáticas. Esto, por supuesto, para un modelo biológico que se desarrolló para ser madres y cuidadoras es bastante útil. Pero si nos salimos de ese escenario y nos vamos al otro extremo, que es estar por periodos prolongados en rumiación innecesaria, porque desafortunadamente la rumiación no es la ruta cerebral que utilizamos para resolver problemas. La rumiación solo se queda dándole círculos y círculos y círculos a la situación, pues realmente nos termina desgastando mucho y es uno de los factores de riesgo para generar ansiedad y depresión. Entonces, entender esta diferencia biológica es fundamental para que comprendamos la necesidad que tenemos las mujeres de aprender a reconocer, gestionar y modular nuestras emociones. Adicionalmente, como les dije, evidencia de esto hay por montones, y no quiere decir con esto que seamos ni sexos fuertes ni sexos débiles, solo somos distintas, estamos diseñadas biológicamente para tener algunas habilidades y superpoderes, pero lo que puede ser nuestro superpoder también puede ser nuestro peor enemigo si no lo sabemos manejar. Entonces el llamado de atención aquí es que bien para todos los seres humanos hoy en día contrabalancear la bioquímica del estrés tiene que ser tan importante como cepillarse los dientes o comer. Para las mujeres esto es 5 veces más importante. Y por esto es que las mujeres tenemos mayores incidencias de trastornos depresivos, de trastornos de ansiedad, de incluso lesiones autoinfligidas cada vez más frecuentes y cada vez más tempranas y de trastornos de la conducta alimentaria, entre otros. O sea que esto es un llamado de atención, es algo importante, tanto en la esfera de la salud mental como tal, como en la esfera que nos involucra a todas, que es la salud psicoemocional. O sea, no tenemos que vernos solamente en el escenario de la enfermedad, sino tratar de vivir mejor. Y bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con esto. Una de las cosas es el mito de la mujer multitasking, que es un completo despropósito. El cerebro no sirve para hacer multitasking, el cerebro solo está hecho para una tarea a la vez. Pero la realidad es que las mujeres, y sobre todo el rol de la mujer latina, tiene que, por un sistema cultural, rendir a muchas cosas a la vez. Entonces, tenemos además que cumplir unas expectativas sociales que nosotras hay veces mismas nos imponemos. Entonces tenemos que rendir en una escala laboral y además como son escalas laborales que algunas veces son relativamente novedosas para la mujer, entonces tendríamos en teoría que demostrar un poquito más nuestra competencia, tenemos que rendir en la escala familiar, social, además en nuestra cultura latina las mujeres son las principales cuidadoras de los enfermos y de las personas ancianas y además muchas mujeres en nuestras comunidades son madres, cabeza de familia. Todos estos roles, la verdad, hay veces son mucho para un pobre cuerpo humano. Y por eso es que vemos tanto burnout, tanto síndrome del cuidador enfermo y tanta fatiga en la mujer cuando lo comparamos con los hombres. Es una realidad que tiene muchos matices y muchos componentes, pero que tenemos que comenzarle a poner atención. Y como no podemos pedir que la sociedad cambie, porque eso sería una ilusión, lo que sí podemos hacer es tomar conciencias, comenzarnos a querer más a nosotras mismas, comenzar a ser asertivas con nosotras mismas y a regular nuestras relaciones con el entorno para comenzar a generar ese equilibrio que tanto necesitamos. También convertirnos en nuestras mejores amigas y comenzar a entender que entre más
digamos, benévolas seamos con nosotras mismas en nuestras escalas de juicio y valor, también vamos a tener una red social más poderosa y más potente. Y hay una realidad, es que muchas veces esta susceptibilidad al estrés también fue marcada por lo que se vivió en la infancia temprana. Este fue un estudio que mostraba, por ejemplo, cómo las personas más resilientes al estrés o más susceptibles al estrés, todo lo contrario, pudieron estar marcados por momentos en donde hubo separación de la madre en edades muy tempranas y todo lo contrario. Ese contacto estrecho y esa sensación de una cuidadora efectiva y eficiente favorecía que ese futuro adulto fuera más resiliente al estrés. O sea que en esta parte de realidad también les tengo que decir que algunas veces, oiga, es que no es usted, es su cerebro, que quedó diseñado de esta manera y no de esta. Y el punto aquí está en que la gran mayoría de las veces las personas no consultan por eso, sino que consultan desde el cuerpo. Porque la somatización es un fenómeno normal, natural, que tenemos absolutamente todos los seres humanos. Todos somatizamos. ¿Y qué significa eso? Que ponemos en el cuerpo cosas que están sucediendo en la esfera mental y emocional que como no son reconocidas o gestionadas, el cuerpo aprovecha y habla para mandar el mensaje. Recuerden, el cuerpo nunca hace nada sin sentido. Entonces, esa es una forma como tiene nuestro organismo de decirnos, párale bolas a esto, por favor, pone atención, porque esto me está descompensando. Cuando no tenemos la suficiente capacidad de reconocer esto, esta es la piedra en el zapato que hace que cualquier proceso de salud se vaya al traste, que la persona no logre encontrar real alivio en sus condiciones de salud. Hasta aquí, espero que me hayan entendido que cuando tenemos una condición de enfermedad, tenemos que analizarlas desde muchas causas y a la vez una causa puede llevar a muchas condiciones de enfermedad. Entonces, cuando estamos en una situación de depresión o un problema emocional, no siempre va a ser solamente la condición externa o el factor externo, emocional o mental que se está activando. También puede estar generada por consideraciones metabólicas, deficiencias nutricionales, problemas hormonales, entre otras cosas que pueden estar favoreciendo que yo active esa baja resiliencia a la situación externa o que mantenga ese estado depresivo. Asimismo, una condición inflamatoria me puede activar diferentes enfermedades y esto va a estar determinado por esas marcas genéticas o epigenéticas que yo tengo que me favorecerán que exprese unas y no otras. Y ahora vamos a la parte final de esta conferencia, que no por ser la última es la menos importante. Y aquí les voy a dejar este concepto y es que enfermamos si persiste una disarmonía hormonal. ¿Y qué significa esto? Recuerde que nuestro cuerpo ha tenido que desarrollar unos sistemas de comunicación muy sofisticados necesarios para que las células hablen entre sí, pero también para que los órganos hablen entre sí. Dentro de estos sistemas ya les expliqué algunos, el sistema inmunológico, el sistema neurológico, pero el otro es el clave, es el sistema hormonal. Y recuerden que esas hormonas trabajan como unos mecanismos de llave cerradura que cuando se activan, básicamente lo que están haciendo es estimular las células, los núcleos de las células, que para que produzcan unas proteínas específicas y ojo, en unos momentos específicos. El tema es que las mujeres tenemos un sistema hormonal y sobre todo lo que tiene que ver con la parte reproductiva mucho más sofisticado, mucho más complejo de lo que los hombres, porque claro, este sistema está desarrollado para crear vida, ¿sí? Y al ser más sofisticado y más complejo, pero ojo, al consumir también más energía, sucede que se agota un poco también más pronto comparativamente que con los hombres. Pero también en el mes a mes cambia y fluctúa más. Esto hace que seamos mucho más sensibles a cualquier alteración que suceda en este eje. Así que vamos a hacer un breve repaso de cómo es un ciclo menstrual en edad reproductiva para que entiendan un poco estos conceptos. Nuestro ciclo menstrual tiene dos fases, se puede dividir en dos fases, una fase folicular que está creada para que el óvulo madure y esté listo para exponerse a una posible fecundación. Después viene una fase lútea que está diseñada básicamente para que en caso de que el óvulo haya sido fecundado por un espermatozoide, pues tenga la capacidad de nutrir ese nuevo ser que se va a comenzar a formar y llevar a cabo una gestación satisfactoria. En esta primera fase y en la segunda van a haber dos protagonistas que van a liderar la mayoría de los eventos que suceden.
En la fase folicular, las protagonistas son los estrógenos. Digo las protagonistas porque, bueno, realmente no tenemos un estrógeno, tenemos un grupo de estrógenos. Y en la segunda fase, la progesterona. Cada una de estas hormonas tiene una personalidad distinta y de acuerdo a su personalidad nosotros podemos experimentar cambios en el ánimo, pero incluso en la apetencia por algunos alimentos, entre otras cosas. Por ejemplo, los estrógenos, si quisiéramos como darles una caracterización, ponerlas como en un personaje, son como esas adolescentes maravillosas que nos llenan de energía, de vitalidad, nos ponen de buen humor, pero además favorecen que nuestro cuerpo esté mejor hidratado, entonces nos vamos a ver más bellas, vamos a tener ojos mejor lubricados, la boca mejor, más húmeda, vamos a estar en general mejor lubricadas, pero adicionalmente vamos a tener una buena calidad de sueño de conciliación, tienen fenómenos o características que hacen que sean neuroprotectores, mejoran la memoria, tanto a mediano como a largo plazo. Es un buen momento para hacer actividades que requieran mucha energía, mucha atención, mucha concentración, emprender proyectos, vamos a hacer mucho, es uno de los, son las hormonas que se relacionan con nuestra habilidad manual, por ejemplo, y en general nos van a incrementar la respuesta del sistema inmunológico, eso nos va a proteger, pero ojo que esto es lo que también está relacionado con que hagamos fenómenos autoinmunes. Entonces, son esas adolescentes hermosas que definen en parte lo que nos caracteriza como mujer, que nos dan un shot de energía, nos van a llenar de buen humor y lo tenemos en esta primera fase, que es la fase folicular, en su pico, en su máximo. Este es un buen momento, por ejemplo, para esas mujeres que apenas están comenzando a entrenar y quieren comenzar a regular su ejercicio y su energía. Es un buen momento para hacer ejercicios de cardio y HIIT. Aunque una mujer que ya está entrenada supera esto, ya sus fenómenos adaptativos ya no hacen que se afecte su entrenamiento con su parte del ciclo. Pero en general es un buen momento para eso. También es un buen momento para comer carbohidratos complejos, ¿sí? Y aumentar ese consumo de verduras, hortalizas y agua para nuestro cuerpo. Después tenemos la ovulación y aquí nuestro cuerpo produce un pico inteligente de testosterona. Esto es para que la mujer aumente la libido y al aumentar la libido pues le da la posibilidad al chance de la biología de crear otro ser vivo. Pero bueno, ya sabemos que las mujeres no solo tenemos intención reproductiva, sin embargo, nuestros cuerpos están diseñados para esto. Entonces, nos da aquí un piquito de testosterona, que nos va a dar también un chute de energía, un chute de asumir riesgos, entre otras cosas. Y después van a caer estos estrógenos y va a aparecer una nueva protagonista, que es la progesterona, que está diseñada para albergar, para cuidar, para traer calma, para traer confort. Y lo podemos percibir o sentir como un momento en donde somos más resilientes al estrés, pero también queremos tener un poquito más de introspección, somos más intuitivas, somos más empáticas. Está la hormona cuidadora, la hormona de la reparación, la hormona que hace el balance de todos los estrógenos, es decir, los estragos que hacen los estrógenos, llega la progesterona y los corrige. También es una hormona que favorece la neuroprotección, da efectos sedantes, da efectos de mantener una memoria a largo plazo, es antiespasmódica, o sea, mejora algunas sensaciones de dolor y favorece un sueño que se mantenga en el tiempo, o sea, que puede favorecer que mantengamos un sueño de buena profundidad en las etapas de la madrugada. Cuando estamos con el pico de la progesterona, si ustedes se imaginan que la progesterona está diseñada para que tengamos un ser vivo, pues esta progesterona nos puede desafortunadamente engañar si no estamos embarazadas y los va a decir, venga, cómame más, recíbame más, quiero más comida, porque es que yo me tengo que preparar para que llegue un bebé. Lo que pasa es que como la mayoría de las veces no vamos a concebir, pues que aumentemos la ingesta de comida no va a ser necesario. Entonces, si nosotros no entendemos eso y nos dejamos llevar por los antojos que nos van a dar, sobre todo antes de la menstruación, pues vamos a cometer un pequeño errorcito. En este estado, cuando tenemos la fase lútea y la elevación de la progesterona,
También tenemos un mejor metabolismo de las grasas. En este momento tal vez no es el momento para hacer ejercicios HIIT de alta intensidad, sobre todo como les dije si no estamos entrenadas, sino que aquí vamos a priorizar el descanso, la actividad física de baja intensidad y los entrenamientos de fuerza y resistencia. Y que consumamos alimentos como frutos secos, semillas y otros alimentos que nos ofrezcan grasas saludables puede ser muy inteligente. Entonces aquí lo que les quiero explicar es que sí, somos distintos, esas diferencias todas son hermosas y valiosas. Ellos tienen cosas súper poderosas y súper potentes. Nosotros tenemos otras cosas que también son súper poderosas y súper potentes. Lo importante es que aprendamos a conocerlo. Y por eso que cada una tenga esa idea de cómo funcionan sus ciclos. Analice si durante una etapa de su ciclo su ánimo cambia, su tolerancia a algunos alimentos cambia, su sed, sus sensores biológicos le dicen que necesita algo, pongan atención porque realmente es que tu cuerpo ha cambiado en los primeros 15 días de tu ciclo hacia los próximos 15. Y aquí les traje un pequeño resumencito, pero obviamente esto es solo, es una simplificación. El sistema hormonal femenino es bastante complejo, como les dije, y está además afectado por otros sistemas como el sistema del cortisol y todos los otros sistemas hormonales. Entonces, es una red que con cualquier evento puede desbalancearse, desajustarse y entrar a vías que no son adecuadas o saludables. Por eso, un sensor de salud femenina es que nosotros conozcamos cómo deben ser nuestros ciclos y si algo se sale de ahí, de la normalidad, puede estar indicando que estamos comenzando una disfunción que si no la atendemos a tiempo nos puede llevar a enfermar. Y una de las disfunciones más comunes o de las situaciones más comunes son los dolores menstruales. Una menstruación es normal que sea displacentera hasta cierto punto porque siempre va de la mano con la elevación de unos factores inflamatorios, pero nunca debe ser dolorosa o incapacitante. Esto jamás es normal e incluso hay estudios que muestran la asociación de una dismenorrea intensa con otras enfermedades a mediano y a largo plazo de índole metabólica o incluso cardiovascular. Entonces, es importante que entendamos que esto no es un signo normal para la mujer y que siempre debe llevar a que consultes o averigües qué está pasando. Pero, adicionalmente, la prima hermana de la dismenorrea es la endometriosis. Es otra forma de expresar casi que la misma condición, pero de una manera, digamos, diría yo, un poquito más peligrosa, por decirlo de alguna manera, o incómoda, más bien, digámoslo así, porque la endometriosis puede llevar a otras complicaciones a nivel de cómo se genera la reparación de ese endometrioma, de esa sustancia que se está produciendo a nivel intestinal y en otras áreas. Pero como les dije, fisiopatológicamente, o sea, en el origen de por qué se producen, son como primas hermanas. Los factores de riesgo que empeoran la dismenorrea son los mismos que empeoran la endometriosis. ¿Y cuáles son ellos? Tienen que ver con muchas cosas, pero casi todas son de índole metabólico. Se han encontrado relación con algunas deficiencias de antioxidantes, sobre todo los protagonistas son la vitamina C y la E. Ojo, exceso de calcio o exceso de vitamina B6 también se ha asociado con mayor síntoma de endometriosis, déficit de magnesio. La obesidad es súper importante en estas condiciones. También otras condiciones como la calidad de sueño, el ejercicio, los niveles de vitamina D, el consumo de alcohol, entre otras cosas, que son, digamos, condiciones que están muy, muy relacionadas con el estilo de vida de la mujer. Y recuerde que lo que necesita una mujer no necesariamente lo que le sirve a otra, porque tenemos unas condiciones diferentes, algunas que son propias del género, que son iguales para todas, pero otras que están dadas por nuestras marcas epigenéticas y nuestras susceptibilidades genéticas. En general, cuando estamos sufriendo alguna de estas dos condiciones, una de las protagonistas puede ser esta enzima que se llama la aromatasa, que es las enzimas son, digamos, unas sustancias que permiten que una ecuación bioquímica pase de un lado a otro, o sea, que algo cambie y se convierta en otra cosa. Ellas son las catalizadoras, como la mecha que prende en el fogón para que yo pueda volver un agua con verduras, una sopa de verduras, ¿cierto? Entonces, la aromatasa, esta enzima
que es una enzima buena, necesaria, cuando hay mucha actividad puede favorecer que los andrógenos de la mujer, que todas tenemos andrógenos, se conviertan en estrógenos. Y esto puede generar un estado de hiperestrogenismo, que si además está asociado a estreñimiento, a disfunción hepática u a otras condiciones hormonales, hacen que el nivel de estrógeno en la mujer sea tóxico. Cuando una mujer expresa un nivel de estrógenos muy altos, va a ser más dismenorrea, más endometriosis y más fibromas de mama, entre otras condiciones de salud. Una de las formas que tenemos de manera natural de regular o prevenir eso es consumir alimentos que disminuyan la actividad de la aromatasa. Aquí les pongo un ejemplo. Las fibras son súper importantes, ya me lo han escuchado en varios momentos de esta conferencia, pero también algunos antioxidantes, el resveratrol, entre otras, son interesantes si estamos sufriendo de estas situaciones. Entonces, el consumo de curcumina, quercetina, de matcha, pueden ser estrategias que nos ayuden en momentos claves del ciclo a menguar estos síntomas si las llevamos además de la mano de una dieta balanceada, equilibrada y un estilo de vida acorde con las necesidades de tu cuerpo. Y como les mencioné, el hígado es un órgano fundamental para biotransformar hormonas y en este papel él también juega un protagonismo. Si tenemos problemas con el hígado, tendremos más recirculación de estrógenos y así podemos tener más predisposición a desequilibrios hormonales. Ahora, en este punto, aunque les haya mencionado algunos nutrientes, les quiero dejar hacer una recomendación, parte de responsabilidad, y es que las suplementaciones jamás deben ser hechas sin una adecuada personalización, porque yo les mencioné, todo puede convertirse en un tóxico dependiendo de la dosis. Aunque hay unas sustancias muy nobles que requerirían un exceso demasiado grande para generar toxicidad, esto no quiere decir que no la puedan inducir. Y también el que no estén de la mano de una persona que lo supervise puede llevar a que simplemente están malgastando su dinero y tomando productos innecesarios. Entonces, siempre que hagamos una suplementación, es importante que estemos asesorados por un profesional y ojalá que ese profesional escoja estrategias de medicina de precisión para poder guiar tus necesidades individuales y no necesidades por protocolo que tal vez no son las que tú necesitas. Y aunque se me sale del alcance de esta charla, por supuesto, la menopausia genera unos retos adicionales porque es un momento donde casi que nuestro metabolismo hormonal cambia, hace un switch completo y genera, digamos, un montón de sintomatología que no quiere decir que todas las mujeres las tengamos que vivir porque dependerá de cómo hayamos llevado ese estilo de vida, el cómo vayamos a enfrentar o a percibir ese fenómeno que se llama menopausia. Entonces, espero que hasta acá hayan entendido que realmente tenemos mucho poder sobre nuestra salud, que tener conocimiento nos da también ese poder de poder, digamos, tomar decisiones adecuadas en cuanto a qué nos conviene y qué no nos conviene. Y de aquí en adelante, lo que sigan es que con toda esta información ustedes pongan algo en acción y comiencen a tomar decisiones de corrección en esos puntos fundamentales que yo les he mencionado que son necesarios para poder llevar un estilo de vida adecuado. Espero que esta conferencia las llene de conocimiento, las llene de inspiración. Este era mi mayor objetivo y continuaré compartiendo aquí contenido de valor. También pueden encontrar muchísimo contenido de valor en mis redes y de aquí en adelante seguiremos en contacto. Un abrazo.